Buenos días para todas, todos. Bueno, a las 11. Vamos a iniciar nuestro conversatorio. Eh, y en esta dirección de arrancar ya con nuestro conversatorio, pues invitamos al director de la unidad de discapacidad, del equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para que nos haga la bienvenida. Entonces, señor director Alter Dixon, bienvenido. ¿Estás por ahí? Yo creo que sí, ¿cierto? Wilson, espera un segundito que está organizando algo en el computador. Vale, listo. Bueno, y ahí está pues uno de nuestros invitados. Listo, hola, ¿qué más? ¿Qué han hecho? Ahora Bueno, sí. ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, muy bienvenidos, bienvenidas a esta iniciativa o a esta propuesta de conversar y conversar sobre temas supremamente globales, muy estratégicos para nosotros desde la Alcaldía de Medellín, en el marco de Medellín Futuro, nos proponemos como parte de ese futuro, y es que Medellín sea una ciudad cada vez más amigable, cada vez más accesible, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Y para que eso suceda, pues como se han construido los grandes proyectos, las grandes ciudades, pues parte de la conversación. Tenemos que ir recuperando espacios de conversación particular con respecto a la inclusión o la exclusión de las personas con discapacidad. La conversación de ciudad y de país que estamos teniendo debe ir encontrando nuevos términos para esa conversación. Uno de esos términos es la accesibilidad, y es por eso que hemos propuesto 3 conversatorios para que veamos los diferentes temas de la accesibilidad. ¿Por qué nuestro interés en que hablemos y que esa conversación esté encuadrada en otros términos, como en este caso de la accesibilidad? Porque la accesibilidad, sin lugar a dudas, es el camino para la inclusión. Uno puede verlo desde 2 perspectivas. La primera es que abordar el fenómeno de la exclusión de las personas con discapacidad y de la discapacidad misma está muy circunscrito todavía a la falta, a la carencia, a abordarlo como meramente un grupo poblacional y no como un fenómeno social en el marco del derecho a la ciudad, de cómo se construyen las ciudades y cómo avanzan. Pero la otra perspectiva es desde la construcción, desde la propuesta, desde el construir una ciudad para todos y para todas, desde la diversidad. Y ahí la accesibilidad es entonces donde vienen a propiciar ese encuentro. Entonces, que sea esta la oportunidad de presentarles este conversatorio en el marco de lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, de pensar en el futuro de Medellín, pero pensar en un futuro con mucha alma social, y también adelantándonos un poquito, resolver muchas urgencias que tenemos en cuestión de inclusión de las personas con discapacidad, pero también adelantándonos, haciendo un poco de perspectiva a aquello
que se nos puede volver una condición o una situación problemática en 10, 15, 20 años. Aprovechar esas potencialidades de desarrollo para que aquello que es urgente deje de ser urgente y nosotros apalanquemos también nuestro avance de manera social con el desarrollo de la ciudad. Mucho ánimo y pues y mucha disposición para este conversatorio y que sean muchos más en el futuro. Por ahora proponemos 3 y agradecerle aquí a los compañeros del equipo de discapacidad, también al equipo del comité de accesibilidad que están presentes y muy de manera particular a los 2 expositores que tenemos hoy, a Carlos Jaramillo y a Germán Chavarría, personas que han estado también desde el activismo, desde las organizaciones y también desde lo público haciendo lo que uno a la final no deja de hacer como persona con discapacidad, hacer incidencia, buscar nuevas oportunidades desde el escenario en donde esté. Muchísimas gracias, un Dios les pague y muy presto pues entonces a aprender de estos 2 expertos. Dale, Will. Tenemos intérprete. Está nombrado como Juan Manuel Sierra. ¿Es así? Manuela. Bueno, entonces ya tratamos de mirar qué pasó allí. Entonces, para avanzar, como arrancar el conversatorio, quiero empezar con... Wilson, te interrumpo un momentico, te está Dale. escribiendo alguien, dice soy yo, ILS, la intérprete, LS. está nombrada como ILS. Ok, espérame pues. Espérenme un momentico, ya lo ubicamos al intérprete. LS, ¿no, Natalia? Es ILS. Es que me había dicho... ILS allá. Entonces... Ya se me perdió otra vez ILS. Ya está configurada como hospedadora, como cohospedadora, entonces subió. Pero tranquilo ya, mira, ya habilitó la cámara. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces... Listo, entonces vamos a arrancar. Quería empezar con una frase que está en el estadio, en la puerta 8 del estadio de Santiago de Chile, que dice: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Esto refiriéndonos a que lo que ocurrió allí en época de dictadura, en este escenario deportivo, no se debería volver a repetir en la humanidad. Y desde esa memoria y desde ese futuro, entonces en nuestro caso de interés, el desconocimiento sobre la evolución del tema de accesibilidad hace que nos quedemos como en pausa, repitiendo lo mismo, cometiendo los mismos errores, arrinconando a veces lo bien que se ha hecho o retrasando esa deuda histórica que tenemos con la accesibilidad, con las personas que finalmente se benefician todos los seres humanos frente a la autonomía, la comodidad y la seguridad, y de manera muy importante las personas con discapacidad. Entonces, como decía el director, para avanzar en la anterior dirección, en esa dirección de
de recoger la memoria, de recuperar la memoria para proyectar una mejor Medellín. Entonces, en el segundo semestre del 2021, empezamos a recoger información que nos diera respuesta a una pregunta básica: ¿cuáles han sido los hitos y las normativas, los hitos o esos acontecimientos puntuales significativos que marcan un momento importante en la vida, en la historia, y así entendemos los hitos? ¿Cuáles han sido los hitos en normativas, políticas públicas y organización y participación institucional y ciudadana que han facilitado la evolución de la accesibilidad en Medellín en el siglo XXI? Esa es la pregunta, digamos, inicial que tenemos. Y el resultado de ese trabajo lo compartiremos a través de correo electrónico a ustedes. Por ello les invitamos a que registren el formulario que pondremos en el chat en un momento. Y ese documento es un documento extenso, recoge la identificación de una línea de tiempo de hitos normativos internacionales, nacionales y locales que con mayor fuerza marcan la evolución conceptual y jurídica para el desarrollo de la accesibilidad en Medellín. Otro elemento que recoge el documento es la identificación de la incidencia y la interrelación entre las políticas públicas nacionales y locales de discapacidad y cómo ellas han incidido para el avance de la accesibilidad en Medellín. Y el tercer hecho que queremos recoger en ese documento son las tensiones y las articulaciones que conllevan los procesos organizativos y de participación, tanto de la institucionalidad como de la ciudadanía en relación con la accesibilidad en Medellín. Entonces, una muestra de lo que tiene este documento es esta ilustración sobre la línea de tiempo de evolución normativa. Está recogida año tras año y tiene 3 niveles. Un nivel superior sobre algunos hitos o hechos normativos importantes internacionales. En el medio, hitos normativos nacionales, y en la parte inferior, hitos normativos locales o en Medellín año tras año. Digamos que esta es la línea de tiempo que recoge el documento. Y voy a hacer mención solamente a algunos de esos hitos para que podamos entrar y darle paso a nuestros invitados. Entonces, en la década del 90 en Colombia, del siglo XX, en esa década se prepara el camino para el siglo XXI y la Constitución del 91, que plantea que el Estado debe dar respuesta a una política relacionada con las personas con discapacidad. En el 91 la Constitución y la Ley 361 de 1997, que es la conocida como Ley Klopatowski, se constituyen en esos hitos y desarrollos constitucional y jurídico fundamentales para el siglo XXI, y esto es muy importante que lo tengamos claro. En el conversatorio vamos a tratar de identificar cuáles son esos hitos normativos que deberíamos conocer para reconocer de dónde venimos y para dónde podemos echar. A nivel internacional, en el siglo XXI, entonces, la adopción de la Convención Interamericana contra la Discriminación en el año 2002, estamos hablando del internacional, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 marcan pautas importantes que se reflejan no solamente en Colombia, sino también en Medellín. Nacionalmente, entonces, en el 2003, por aquí en el 2003, el decreto 1660 habla sobre transporte accesible. En el 2004 se emite el COMPES 80 sobre política nacional de discapacidad. En el 2007 se crea el Sistema Nacional de Discapacidad a través de la Ley 1145. En el 2009 se establecen leyes relacionadas con discapacidad mental, talla baja. Además, en este mismo año se adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 1346, como otro hito fundamental. En el 2013 se emite el COMPES 166 sobre política pública, y también en ese mismo 2013 la Ley 1618 sobre garantía de derechos. Y ya en Medellín, en 1997 se emite el Acuerdo 45 sobre el primer Plan Municipal de Discapacidad. En 1998 se crea el Comité Interinstitucional de Discapacidad.
a través del decreto 618. En el 2005 se promulga el acuerdo 22 sobre atención educativa y cultural. En el 2009 seguimos avanzando, se adopta el acuerdo 086 sobre política pública de discapacidad. En el 2011 hay una serie de desarrollos normativos en Medellín muy interesantes e importantes. Se emite el decreto 221 sobre Plan Municipal de Discapacidad y el decreto 1449 sobre transporte público accesible, que ha sido una reivindicación permanente. En el 2014, con el decreto 1500, se plantea la atención a personas con discapacidad mental y habitantes de calle con discapacidad. En el 2015 se define el acuerdo 28 sobre comunicación y discapacidad auditiva. En el 2017 se emite el manual de espacio público. En el 2019 se adopta el acuerdo 144 sobre política pública de discapacidad. Todas estas normativas internacionales, nacionales y locales abordan de una manera más o menos profunda, siempre todas abordan el tema de accesibilidad y esto se constituye en elemento clave para su avance en esta materia. Entonces, para tener, como lo decía el director, un panorama más amplio, tendremos 3 conversatorios. Este conversatorio sobre evolución normativa en accesibilidad. El próximo conversatorio, el 30 de marzo, el tema será políticas públicas y accesibilidad, y tendremos como invitadas en esta oportunidad a Margarita Lucía Correa, que fue directora del equipo de discapacidad y también fue protagonista en la primera política pública que tenemos en Medellín. Y tendremos también en este conversatorio a Magda Susana Román, una líder en el tema de familia y discapacidad y actualmente integrante del Comité Municipal de Discapacidad. El 6 de abril el tema será accesibilidad, organización y participación institucional y ciudadana, con el director del equipo de discapacidad, Alter Dixon Gómez, desde la institucionalidad, y una líder reconocida pues en local, nacional, internacionalmente, Wendy Gaviria, en el tema de talla baja. Cada conversatorio será de 11 de la mañana a 12 del día y será por este mismo enlace. Entonces, ahora sí, para conversar con nuestros invitados, para el equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, es un honor. Voy a dejar de compartir esto. Es un honor contar con nuestros invitados. Los voy a anclar aquí en la pantalla. Les voy a pedir a nuestro compañero Germán Alonso Chavarría García y a Carlos Mario Giraldo Restrepo, que saben que les quiero y respeto profundamente y mucho. Entonces los voy a anclar aquí en pantalla para que empecemos la conversación. Espérenme un momentico. Carlos Mario está como Carlos Javier. ¿Veis? Por aquí. Cambió el apellido, Carlos. ¿Cómo así? De Javier Velázquez, hombre. Ya te voy a anclar, compañero. Listo, por aquí está Carlos Mario, ahora Germán. Negrito, ¿dónde está? ¿Cómo lo veo? Yo estoy aquí, yo me veo en pantalla. Veo a Carlos allá tomando tinto. Sí, pero es que lo quiero anclar aquí para que nos veamos grandes. ¿Cómo estás? Germán Chavarría. Wilson Germán Chavarría ya es cohospedador, por eso no lo ves, está arriba. Ah, ya, entonces ya te voy a anclar aquí, añadir anclaje. Listo. Y me voy a anclar yo también. Listo. Entonces, hombre, a ustedes 2000 gracias pues, por los aportes que nos van a dar. Los participantes esperamos que disfruten este conversatorio. Las intervenciones de los participantes se harán a través del chat. Les sugerimos que mientras nuestros invitados den respuesta a las preguntas orientadoras que voy a lanzar, vayan ustedes también compartiendo en ese chat respuestas desde sus propias vivencias a las mismas preguntas que hagamos a los invitados. Esto para
seguir alimentando ese documento que, como les digo, lo vamos a compartir. Entonces, Germán Alonso Chavarría García es activista en discapacidad, es reconocido internacional, nacional y localmente. Carlos Mario Jaramillo es abogado. Esperen que es que aquí es abogado y actualmente trabaja con la Alcaldía de Medellín en el equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Entonces, arranquemos conversando, porque les conozco, sé que podríamos invertir todo el día en lo que les voy a preguntar, pero de manera muy sencilla y muy corta, y para romper el hielo, entonces quiero que Germán nos diga quién es Germán. El man es Germán. Bueno, Wilson, no, pues yo pienso que hay personas que están conectadas, los que no. Germán Chavarría, pues yo soy una persona como cualquier ciudadano medellinense, con amor por Medellín, con amor por el país, que trato en los temas de discapacidad porque tengo una deficiencia desde hace ya 27 años, no parece, pero sí, y que hemos estado en algunos procesos desde el 2006 hasta la fecha, en diferentes procesos de los cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, digamos, eso es Germán, Vale. así a grosso modo. Querido Carlos, Carlos Mario. ¿Quién es Carlos Mario? Bueno, un saludo muy especial. Un saludo muy especial a las personas que se encuentran conectadas en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a mis compañeros del equipo de discapacidad, al director, compañero Carlos Javier, que nos está aquí apoyando en temas tecnológicos también. El compañero Wilson me cambió el segundo apellido, Carlos Mario Jaramillo Rivera. E igual comparto con Germán, a quien saludo muy fraternalmente, que hace rato que no nos encontramos, esa condición de ciudadanos primero y luego seres pensantes en temas de discapacidad, será por vivirla, podría ser, y que procuramos día a día hacer aportes desde detalles muy mínimos que para cualquier otro podrían ser insignificantes, pero que transforman las realidades sociales. Entonces, muchísimas gracias, Wilson, por el espacio, por compartir, por estar acá y que nos puedan escuchar, nos puedan ver y podamos continuar retroalimentando el documento, que será un insumo fabuloso para comprender la evolución normativa en temas de discapacidad. Wilson, tenés silenciado el micrófono. Qué pena, otra vez. Bueno, entonces de manera muy respetuosa y hasta donde ustedes deseen profundizar, ¿podrían describirnos muy resumidamente cuál es la alteración en su estructura y función corporal para entender un poco esto de la discapacidad? ¿Cuál es el origen de sus discapacidades? Y de manera muy, muy importante, ¿qué barreras encuentran ustedes cotidianamente? Entonces arranquemos con Carlos Mario. Me sorprende un poco el concepto tan médico del compañero Wilson en la pregunta. Claro. No, y aquí lo que quería hacer era de lo físico, específicamente. ¿Cuál es la alternativa? Vale. De función corporal, Yo soy básicamente. una persona ciega y frente a barreras en la cotidianidad, básicamente restricciones en el acceso a la información cuando no es información generada con estándares de accesibilidad, y un tema de barreras aptitudinales que creo que es uno de los puntos más álgidos en estas discusiones, y es qué cree la gente sobre las personas con discapacidad, qué se imaginan, qué se sueñan, que cuando ven una persona ciega por ahí con su bastón, qué pensarán, ¿cierto? Entonces, un poco como ese asunto. Frente al diagnóstico, pues nada, un glaucoma que genera lo que los oftalmólogos denominan ceguera bilateral, me imagino, algo así. Vale. Entonces, Germán. Listo, Wilson. Pues de la estructura corporal, una lesión medular producida por una ojiva, por la bala, que es donde queremos salir de este país. Tanta bala. Siquiera allá en Medellín estamos trascendiendo ese
ese asunto de las balas perdidas, encontradas y bueno, con destinatarios específicos. Eso es, y pues obviamente la alteración en las funciones es el no poder jugar fútbol, el no poder bailar sobre los pies, el no poder subir escaleras, el no poder subirme a un bus por las escaleras de la parte delantera, algunas funciones sobre, ya, pues sobre la sistema, digamos, urinario y esas cosas. Pero bueno, eso ya lo superamos. Nos sigue costando el tema de las barreras actitudinales y nos sigue costando y todavía nos hace un poquito crispar las barreras arquitectónicas, físicas y obviamente pues las actitudinales. Vale, me parece chévere como arrancar por ahí, porque entonces era precisamente, y era intencionada la pregunta, las alteraciones en la estructura y función corporal son una cosa, ¿cierto? Pero las barreras y lo que encontramos en el entorno es como lo que empieza a marcar las cosas. Entonces podría resumir hasta ahí que ustedes encuentran barreras actitudinales de la comunicación, el acceso a la información y a los entornos físicos básicamente, y Germán habla de como algo importante lo que es las barreras frente al acceso al transporte o el transporte accesible como algo también importante. Entonces, muchas gracias pues por compartirnos esas cosas que son tan personales, ¿no? Quiero hacer la siguiente pregunta y aclarar un poco el concepto de conciencia social, como esa capacidad que tenemos los seres humanos para percibir, para reconocer y comprender los problemas y las necesidades que tienen las personas de nuestra comunidad, de la entidad, del grupo, de los grupos sociales. O sea, la conciencia social va de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, hay situaciones, esta es la pregunta, hay situaciones, momentos, una película, una reunión, una conversación, una canción que nos marcan la vida y se convierten en esos hitos, en esos hechos significativos que inclusive nos pueden girar la vida. Entonces, la pregunta es, ¿podrían compartirnos esos hitos o muy concretos que marcaron una conciencia social alrededor de la accesibilidad específicamente de ustedes? Nos pueden compartir como qué fue lo que les hizo ver más allá de sus vidas individuales. Carlos Mario. Entonces, el hablar como de esos momentos fundamentales que llevan a uno a reflexionar sobre barreras implica ir algunos años atrás en el tema de la familia. La familia como un agente que puede en gran medida desconocer de temas de discapacidad, porque sin duda alguna ninguna familia se espera un integrante con discapacidad, ¿cierto? Entonces, como esa dicotomía a ver, yo le apoyo, pero igual desconozco, yo le creo, pero igual es difícil. Y entonces ahí aplican las historias que son tan ilustrativas y tan pedagógicas, y es el tema me acuerdo mucho, desde muy joven, digamos que yo fui perdiendo la visión progresivamente por el glaucoma, y desde muy joven tenía el embeleco de ser abogado, y entonces yo le decía eso a mi mamá, ¿cierto? Mi mamá, una mujer profundamente sabia, pero sin formación académica, cuando yo ya estaba por allá en el cuarto descansando, y ella hablaba con las vecinas Ann Manrique en el barrio, y ella les decía, no, es que pues Carlos, porque así se habla de discapacidad y se seguirá hablando en entornos familiares muy probablemente. Es que mi hijo, es que él dice que él quiere ser abogado, pero yo sinceramente no creo. Yo lo apoyo, eso sí, pero yo no creo, porque es que mire que mis otros hijos mayores, que sí ven, no quisieron estudiar. Entonces, el reflexionar sobre esas barreras que se nos presentan desde que se vive con una condición de discapacidad, nos hace remitirnos a estas historias, ¿sí? Y el entender que se vivirá con una condición de por vida, porque esas acciones milagrosas yo no las tengo muy presentes, ¿sí?
nos lleva a pensar, hay que seguir haciendo la tarea día a día para que esas familias sigan apoyando a las personas con discapacidad, pero también desde de tema de discapacidad. Y eso es lo que hace un programa de acá del equipo de los más potentes, que es Ser Capaz en Casa. Vale, gracias, Carlos. Conocimiento a las familias. Entonces es la familia como hecho importante para adquirir esa conciencia social, ¿no? Germán. Bueno, pues algunas cosas que me llevaron, el trabajo que hemos generado algunas, ha estado más en torno al transporte. Entonces yo reconozco, yo digo, pues yo a los 4 años pedía a los 6 años una bicicleta, aprendí a montar a los golpes, luego le quité las rueditas de atrás, luego andaba en patineta, luego aprendí muy rápido a manejar moto, carro, y me moví en ese, digamos ahí como en ese ámbito, valga la redundancia, de la movilidad, ¿cierto? A los 17 años, pues yo empiezo a movilizarme en silla de ruedas, pero ya sabía manejar moto, carro, volqueta, bus, etcétera. Y empiezo a entender, yo vivo por acá también, todavía soy de Manrique, Carlos, y a entender que me costaba mucho salir al centro de la ciudad. Además, porque tenía que lidiar con la humillación de ponerle la mano a un taxi y que no te pare. Fuera de que no para, que mira el retrovisor de la parte izquierda como si, o sea, una total, o sea, ignorado, y eso la verdad, a mí todavía me crispa, todavía me hace hervir un poquito la sangre, todavía estamos en el activismo. Entonces empezar a ver eso y que Medellín se empieza a desarrollar, que va a tener que tiene un metro que se hizo inaccesible, que va a tener un metro plus, eso en el 2005, y que va a tener buses y que posiblemente no van a ser accesibles, nos empieza como a mover ciertas alertas. Por ahí me encuentro con Juan Carlos Pineda, un arquitecto que ha sido parte de todos estos procesos y a quien reconozco, quiero y admiro demasiado, y que nos encontramos en que nos gustan la movilidad. Y pienso que sobre eso es que empezamos a decir y a marcar ciertos hitos, porque si hay una verdad que tiene Medellín, es que Medellín ha avanzado por encima de cualquier ciudad del país, por lo menos en tener buses accesibles. Tenemos unos retos gigantescos con el metro, con Metro Plus, con sistemas de aproximación, pero por lo menos ahí, con uno de los decretos que usted ahorita mencionaba, y con el decreto 1660, que ese para mí es un hito normativo, que es uno de los cuales nos pegamos. Yo pienso que ahí es donde tenemos algo que mostrar, ¿cierto? Entonces yo pienso que esa necesidad, por ejemplo, yo vivo en la Comuna 1 y para estudiar me tocaba ir a la Comuna 5 a Castilla, eso es la 65, y desde la estación de Tricentenario subía a la 1 de la tarde rodando hasta allá. Yo decía, la ciudad tiene que tener algún día transporte accesible, que saque la gente, que la gente vaya a chuparse un cono, a saludar, a parcharse al o donde le dé gusto, pero que la gente pueda salir de la casa a un precio no como el del taxi y sin las humillaciones que nos tocaba. Hoy por las plataformas es distinto, pero todavía la gente recibe humillaciones cuando se quiere movilizar en un vehículo, si lleva una ayuda como perro guía, o si lleva una silla de ruedas, o si es una persona mayor, quieren que se mueva, pues, como Juan Pablo Montes, se suba muy rápido al vehículo. Entonces, yo pienso que sobre eso nació como esa pasión, porque tengamos transporte accesible, y eso es uno de los hitos que yo creo que tenemos en Medellín. Vale, entonces recojo ahí, entonces un hito fundamental lo plantea Carlos Mario, es todo lo que tiene que ver con la familia, el crecimiento en familia, me parece súper clave. Germán plantea que el transporte es un asunto vital que requiere ser transformado, y plantea como un hito normativo el decreto 1660, entonces ese es un instrumento que tendríamos que revisar, ¿no? Para cada uno,
¿Cuál es el hito normativo jurídico internacional? Ojo, vamos a ver a lo internacional, que con mayor fuerza cada uno de ustedes considera ha incidido en Medellín en cuanto a accesibilidad se refiere en el siglo XXI. ¿Y por qué? Arguméntenos un poquito por qué un hito importante internacional, Germán. Bueno, para mí un hito internacional, pues indudablemente es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Para mí, la ley 762, la Convención Interamericana, pienso que fue una convención muy linda contra todas las formas de discriminación, pero creo que eso no se aplicó. Siento que eso no llegó sino a que digitaran partes ahí en las normas. Pero siento que eso en Medellín, mejor dicho, como dicen algunas personas, que la ley 80 no pega en ciertos territorios del país. No voy a decir en cuáles, pero realmente siento que nosotros empezamos a movernos, que la gente ha dicho, vea, hay una convención y esa convención se ha pregonado desde la política pública, desde el acuerdo 86, y se ha movido, y nosotros acá los compañeros, por acá veo a Magda Susana comentando, Carlos Jaramillo, Alter Dixon, y muchos otros, Wendy Gaviria, nos hemos, o sea, como que un poco nos empoderamos y empezamos a hablar un poquito más claro cuando se da la convención en la ONU. Y cuando Colombia ratifica y cuando decimos incluso que hoy estamos en ese pendiente, ¿cuál va a ser la postura de Colombia en la reunión de Noruega del año 2022? Pero creo que la convención y la convención. Vale. Carlos Mario, ¿qué pensás? No, sin duda hay que estar de acuerdo con el compañero Germán. Aprovecho también para dar un saludo muy especial a las 68 personas que ya nos acompañan en este espacio y reflexionando. Yo iría también un poco, Wilson y compañeros, al todo el tema de, sí, perfecto, o sea, digamos que la convención inicia su vigencia jurídica en el año 2011, en el mes de junio, luego de algo que se denomina el canje de notas entre el Estado colombiano y la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Y desde antes, desde el mismo año 2000, recordemos que la convención es promulgada en 2006 y la norma colombiana es 2009, pero desde el 2007-2008, aquellas reuniones en Prado Centro, donde teníamos unas botadas de corriente tan bacanas que dieron como resultado el acuerdo 086, anterior ejercicio de política pública en Medellín. Y todo esto venía iluminado en el 2009. El compañero Wilson nos acompañó, estamos aquí ahora con Alter, que en el 2010-2011 en la coordinación de Reddis, que fue un ejercicio ciudadano muy poderoso, muy potente en la luz de la convención. Entonces digamos que sí, efectivamente hay un quiebre jurídico ahí muy interesante de empezar a abandonar esos modelos fuertemente asistencialistas y hablar de un modelo de la participación y de la garantía de derechos. Después de la ley 1618 del año 2013, vienen las primeras recomendaciones por parte del Comité de Seguimiento para Colombia, y ya están próximas las segundas, ¿sí? Habría, y es un ejercicio muy interesante, de revisar cómo el Estado colombiano ha conciliado ese informe oficial con el informe sombra presentado por la sociedad civil, frente a la real implementación del instrumento internacional y frente a la real garantía de los derechos de nuestro colectivo. Entonces, vale. La convención es un instrumento vital, y digamos que fue el primer instrumento internacional que tienen los grupos sociales en el siglo XX, ¿sí? Entonces, una vale. cosa... Y ya vámonos al marco normativo jurídico nacional. ¿Cuál es ese instrumento decisivo nacional normativo en cuanto a accesibilidad se refiere en el siglo XXI y por qué? ¿Por qué lo consideras así, Germán? Eso, pues, digamos, en lo que más algunos nos hemos ocupado, que ahorita yo le decía que es uno de los hitos y que no podemos descuidar ese, ¿cierto? Habrá otros en comunicaciones, pero yo pienso que algo que algunos supimos o de alguna manera fue como ese caballito de batalla y en cual soportamos muchas reuniones ante el Ministerio de Transporte,
ante las secretarías de transporte, que de ahí se derivan otras normatividades, es el decreto 1660 del 2003. Decreto que dice que a partir de julio del 2005, las unidades rodantes del territorio nacional deben incrementar en un 20% anual hasta llegar al 100%. Eso nos indicaba que en julio del 2010, todos los buses del país, todos, indistintamente si son municipales o intermunicipales, deberían ser accesibles. Ese no se ha cumplido, pero en Medellín en algún momento nos sirvió mucho y creo que es uno de los hitos, ese decreto que se desprende de la ley que mencionabas ahorita, ley 361 de 1997. Vale, perfecto. Entonces, vamos ahí. Internacionalmente la convención es decisiva. El decreto 1660 en términos de accesibilidad al transporte. Carlos Mario, ¿cuál es el hito normativo internacional más decisivo en este siglo XXI en accesibilidad? 15 años después no estamos pensando en la ley 1145, ¿sí? Pero en su momento el reconocerle a las personas con discapacidad el derecho a la participación en instancias de incidencia fue una cosa sencillamente increíble en ese momento, ¿sí? O sea, el crear unas instancias en lo que se denomina Sistema Nacional de Discapacidad, ¿sí? Y que nos permitió que nuestra voz fuese escuchada por los entes gubernamentales, en los comités municipales, los locales, los distritales, los departamentales, el Consejo Nacional de Discapacidad, con todo y que hoy tenemos que repensarnos esa norma porque las realidades son otras y porque las apuestas políticas y sociales tienen que ser otras. Pero para hace 15 años, en temas, vinculando participación también desde el concepto de accesibilidad, sí, porque digamos que antes éramos población sujeta de atención, que es el gran marco de la ley 361, de 10 años atrás de la 1145. Ya que aparezca esa norma y que también fue un constructo de las personas con discapacidad, no tan fuerte como, como la convención, pero sí un ejercicio ciudadano. Ahí estaban personas como Diva Sandoval, que movilizó mucho en aquella época esos asuntos, un compañero nuestro, consultor, César Arévalo, y muchos otros que estuvimos ahí también empezando en esta trayectoria. Entonces, 45, más que hoy se repiense, fue un gran mito y un aporte fundamental y que permitió la visibilización de muchos liderazgos y que es un poco equiparable a lo que Medellín hoy tiene en sus comités comunales y corregimentales. Cuando Alter y todo el combo de aquella época se pensó el tema de comités comunales y corregimentales, se decía es que en las comunas de Medellín hay muchas personas con discapacidad confinadas en sus casas. Hoy muchas de esas personas salieron, maravilloso. Entonces, ley 1145 en términos de participación resulta ser decisivo en todos estos procesos. El decreto 1660 de 2003 relacionado con transporte, ahí entonces para que vayamos mirando, yo le sumaría la ley 1618, ¿no? ¿Están de acuerdo que sobre garantía de derechos de las personas con discapacidad es clave? Pensémonos ahora a nivel local, Medellín. ¿Cuál es el hito normativo jurídico en accesibilidad más importante en Medellín durante el siglo XXI en términos de accesibilidad? ¿Y por qué? Germán. No, pues para mí, digamos, yo recojo más el acuerdo 86, ¿cierto? Lo recojo, ¿por qué? Porque de alguna manera, aunque ya en el acuerdo 45 de 1997 se crea el comité interinstitucional, nosotros participamos de ese con Carlos, antes de ser comité municipal de discapacidad, nosotros participamos del comité interinstitucional, pero de alguna manera lo que el tema de la participación en las 21 comunas, que se logra pensar desde ahí, hace que la gente empiece a impulsar, por ejemplo, la mesa de la accesibilidad, ¿cierto? Entonces, creo que hace más el acuerdo que, por ejemplo, el manual de espacio público. Que el manual, por más que se hagan las normas, y yo pienso aquí, y ahorita tomaba nota,
no podemos desligar. Yo pienso que aquí el tema del 6 de abril va a estar muy bueno porque es la participación. Y aquí sobre la norma, y lo digo abiertamente, sobre la norma la gente no ha trabajado. La gente aquí trabaja cuando la ciudadanía activa le exige. Aquí las cosas, lo poco que se ha ganado, porque hoy, por ejemplo, hay un comité técnico de accesibilidad, porque había una mesa de accesibilidad, porque cada persona en las comunas empieza a decir, venga, es que yo tengo derecho y a exigir. Incluso nos ha quedado corta la exigibilidad de los derechos, porque si hubiéramos, o si todavía podemos ser, pero nos hemos quedado cortos en el aprovechamiento de ese acuerdo, ya el 144 en este momento, pero para mí es más importante ese que normas puntuales. En el departamento de Antioquia tendría que citar la ordenanza 14 del 2004, que esa ordenanza 14 fue un tema que se hizo con un rigor técnico, ¿cierto? Hecha por un ingeniero civil que en su momento trabajó en estos asuntos y que en su momento la ordenanza 14, un libro que se llamaba Estatuto de Accesibilidad para Antioquia, por ahí debe estar en los anaqueles de algunas oficinas. Esa ordenanza 14 en su momento era lo que nos decía incluso cómo se cuelga un espejo en un baño accesible y graficaba. Entonces, para mí, en el departamento de Antioquia, la ordenanza 14, que tristemente la dejamos en desuso, pero la dejamos en desuso no porque haya salido del normograma o porque la hayan cambiado, sino porque los ciudadanos en los 124 municipios del departamento no la hacen cumplir y las autoridades, pues a veces se les olvida que está ahí. Vale, súper. Entonces, ordenanza 14 para Antioquia y el acuerdo 086 se constituyen en herramientas claves. Carlos Mario, ¿quieres acotar algo más? A mí me gusta mucho el acuerdo 144, a través del cual se adopta la presente política pública de discapacidad para la ciudad, porque es un acuerdo visionario, un acuerdo que espera que el discurso de movimiento de vida independiente sea implementado en una ciudad que es un referente en discapacidad en el país. Entonces, como referente en el país, los que hemos tenido la oportunidad de recorrer toda nuestra hermosa geografía, y que siempre que vamos dicen, no, es que ustedes en Medellín hacen muchas cosas y cuentan muchas cosas y linean muchos temas. El que desde Medellín hoy se esté promoviendo todo el tema de vida independiente, de que la persona con discapacidad debe alcanzar los mayores niveles de autonomía posible, con los apoyos, por supuesto, pero el que el acuerdo 144 nos ponga de perspectiva ese reto de ciudad, nos parece muy interesante, ¿sí? Y digamos que desde el equipo de discapacidades es el discurso que se promueve frente a lo que fue la actualización de esa política pública, porque sin duda las realidades sociales de hace 11 años eran distintas. Queríamos ser visibles en la ciudad, digamos que hoy ya somos visibles en la ciudad como personas con discapacidad, pero ahora ya nos toca ir más allá y hablar de otros retos y otras realidades. Súper, Carlos, muchas gracias. Entonces, chévere porque el próximo conversatorio va a ser sobre ello, ¿no? Vamos a hablar de la política pública, acuerdo 086, y hablaremos del acuerdo 144 de 2019. Entonces creo que vamos en sintonía, muy chévere. Germán plantea también la ordenanza 14 de Antioquia como otro elemento importante. Y por aquí en el chat, lo que pasa es que yo no sé por qué no tengo activado el chat, si alguien me dice cómo lo hago, pero ahorita Carlos pues, nos hará un pasón por ese chat, que por lo que sale así cosas muy interesantes. Como se nos va acabando el tiempo, entonces así como cosas corticas, pregunta a los dos, ¿las normativas internacionales, nacionales o locales son suficientes para el desarrollo y la evolución de la accesibilidad? ¿Qué piensa Germán? Yo creo que, por ejemplo, si uno habla del artículo 9 de la Convención, si habla del artículo 20 sobre la movilidad, si habla del decreto 1421 sobre educación,
En el 1421 incluso dice cosas que las decía en 1997 el acuerdo 45. O sea, se quedaron ahí y el decreto dice sobre los PIAR, por ejemplo, los planes integrales de ajustes razonables. Desde el 97 el acuerdo decía que se tenía que garantizar todo el material accesible, los profesionales, el material tipológico, que el braille, todo ya lo dice el acuerdo del 97. Entonces uno dice, normatividad, sí hay. La ley estatutaria de 16-18 dice que se desarrollará una política de educación en el artículo 11, en el artículo 14 que el Ministerio de la Vivienda velará porque todas las viviendas sean accesibles. No entiende uno por qué tiene que irse a rogarle a cada maestro de obra, a cada frente de obra, que es que tiene que dejar digamos, los accesos que hacen peatonales, pues ahí debemos caber todos. Entonces yo digo que la normatividad es amplia y es suficiente. Incluso en Medellín, la normatividad ha avanzado e incluye a personas de talla baja, que obviamente es el reconocimiento, el mero reconocimiento, y tiene que ser que no se ve en otras ciudades. Lo que tenemos que es aplicar realmente, porque lo que hemos sido es desaplicados. Desde el 97, si uno se lee el acuerdo 45, ya decían cosas que todavía no las cumplimos. Entonces, hasta 24 años. Y todavía le dicen a uno, estamos aprendiendo, como dicen a veces la gente del metro. Es que estamos a paciencia. Entonces uno dice, ¿cuánta más paciencia? Ustedes, ¿cuántos doctorados que tienen ya en accesibilidad? Ustedes ya son unos, o sea, 25 años, las personas, los escenarios deportivos del INDER, pero paciencia que estamos aprendiendo. Pero entonces hay que entrar cada 4 años con cada administración, con la gente nueva, a volverle a enseñar. Mientras que nosotros ya nosotros, pues ya algunos ya llevamos 15 años, 20 años. Dice, debe haber una forma de que no haya que enseñarle a cada persona nueva que entre en estos cargos, porque para eso es la política pública, para trascender los gobiernos, y no hay que explicarle entonces a cada persona nueva que llega que es que tiene que hacer las cosas accesibles. Entonces yo pienso, resumiendo, la normatividad nos da para que fuéramos una sociedad más decente, más organizada y más amena con todos y todas y todes, pero no la aplicamos. Carlos Mario. Sin duda muchas veces las normas no obedecen, no conversan con los fenómenos sociales, ¿cierto? En muchas ocasiones. Por eso un poco sucede también lo que nos plantea el compañero Germán, y es que sí, la norma existe y habla, pero no concreta. Entonces un poco la ley 16-18 que la hemos tenido ahí un tanto abandonada en este ejercicio de la mañana, pero que sin duda es muy importante porque digamos que es la que da los postulados para desarrollar la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Es decir, entonces en el artículo 13 puntualiza las entidades del tema de inclusión laboral y generación de ingresos, cuáles son sus funciones y cuáles son esas entidades, ¿cierto? Y es entonces, en el tema de salud y bueno, en habilitación, y podríamos citar muchos otros, que hacen es puntualizar esa garantía del derecho. Entonces digamos que la convención conoce el derecho, la ley 16-18 lo pone en marcha. Sin duda tenemos un estandarte jurídico, un diseño jurídico potente, con mucho reconocimiento de derechos, con las condiciones ideales para que las personas con discapacidad mejoremos día a día nuestra calidad de vida, ¿sí? Pero también de los grandes aportes normativos es el tema del cambio del modelo, el modelo de discapacidad, el que hoy se nos invita a no seguir viendo a las personas con discapacidad como enfermos, como personas que ejercen publicidad, como personas que deben ser desaparecidas de la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces que hoy se nos de un modelo que le quita incluso la discapacidad a la persona de su cuerpo y se la transfiere a un entorno. Eso es absolutamente revolucionario, y si bien la convención digamos que ya va a cumplir 15, ya no sé sumar, muchos años, desde el 2006 y digamos en Colombia desde el 2009, aún seguimos aprendiendo del modelo social de donde se derivan
todo el movimiento de vida independiente también, ¿sí? Ok, listo. Ese es el asunto ahí. Carlos Mario, muchas gracias. Miren, como les digo, no encuentro el chat. Además, creo que Germán se desconectó, no sé. Pero entonces hay en el chat algunas cositas que he ido capturando que salen aquí como flash. Dicen, no solamente la normativa, falta voluntad política, faltan sanciones normativas, recursos, hacer seguimiento, educación, etcétera. Y ya para cerrar, digamos, el espacio, y ojalá se nos sume nuevamente Germán. Carlos Mario, Medellín, ¿vos crees que Medellín ha avanzado en accesibilidad en el siglo XXI? ¿Qué tanto, qué tan poco, qué tan mucho, y qué tanto falta en términos de normativa? Yo creo que cuando uno ya va como teniendo cierta edad, entonces cuando le preguntan algo, siempre el cerebro lo lleva a acciones anteriores. Y me acuerdo las primeras sentadas con MetroPlus, no, es que vamos a traer un bus accesible. Oiga, es que no es un bus, son todos los buses. Cuando se negoció con el tema de SAO, todo el sistema de aproximación a las estaciones. No, es que ustedes ahí con 2 bucecitos tienen, eso, ahí se van turnando y entonces sale la persona con discapacidad física y que a las 2 horas salga el otro ciudadano, porque no entran a la misma hora de trabajar, ¿cierto? No, ¿qué tal? Y todas esas conversaciones en su momento, digamos que son las que les llevan a decir a uno, hombre, sin duda en Medellín se ha avanzado. ¿Qué falta? Por supuesto, falta mucho, claro que sí, pero que se ha avanzado. Me estaba aquí también acordando de un viernes a las plenas 5 de la tarde en la estación Hospital del metro, porque el metro nos había dicho que no era posible instalar un ascensor que cumpliera condiciones plenas de accesibilidad. Y a un amigo mío, de cuyo nombre no quiero acordarme, se le ocurrió la idea que podíamos bloquear las vías por donde venía el MetroPlus a plena hora pico, y así lo hicimos. Hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos. Pero esas vías, de hecho, que no son las ideales, también, digamos que han generado esas transformaciones que hoy se tienen. No es por azar que hoy el sistema metro tenga ascensores que cumplan con condiciones de accesibilidad como el que va a la calle en Estación Hospital en metro, por ejemplo. No conozco el de Poblado, el de Bello, creo que está el otro, pero eso no es que surgió de la nada, no. Eso surgió de muchas reuniones del sector de la discapacidad en la ciudad, muchas conversadas, también de muchas tomadas de cerveza, muy buenas realmente. Gracias, en las Carlos. en las que todas estas ideas pasaban a acciones y a realidades. Vale. Entonces, falta mucho, pero también Carlos Mario enfatiza el tema de la movilización ciudadana alrededor de estas normativas también y de estos intereses. Germán, estamos cerrando ya y la pregunta que acaba de responder Carlos Mario es, ¿Medellín ha avanzado en accesibilidad en el siglo XXI? ¿Qué falta hacer en términos de normativa? No, claro, Wilson, o sea, nosotros, pues, yo tengo, Ay, es perdóname, compañero. dale, tranquilo. Perdóname un momentico, en el chat se puso el enlace para la asistencia, pero también para tener los correos y enviarles el documento. Entonces, Carlos, si otra vez lo volvés a poner en el chat, que yo no lo veo aquí, entonces de una vez. Dale, Germán. Wilson, no, es que por ahí que veo a Wendy levanta la mano. Uno, decir que no hemos avanzado es decir que los líderes y la lideresa no hemos hecho nada, pero sí hemos avanzado, claro. Cuando uno va, Carlos ahorita lo decía, cuando uno va al norte de Bogotá y te tienen que alzar porque hay unas barreras que para que no se metan las motos, cuando uno va a distintas partes del territorio nacional y se encuentra que te toca bañarte en el lavamanos con un tarrito de agua, porque hay cero accesibilidad, y hablo desde Pasto hasta Quibdó, hasta el Valle del Cauca, el Cauca. Entonces decimos, sí hemos avanzado. Cuando la gente viene y dice, hombre, ustedes tienen por dónde caminar, tenemos el mayor metraje de franjas táctiles, yo creo, del país, el mayor número de buses accesibles. Hay unos nuevos desarrollos que contemplan mobiliario
para personas de talla baja, para niños, niñas. Hemos avanzado y hemos avanzado bastante con relación a otras ciudades y a municipios del país. Entonces, sí, tenemos unos retos bien importantes porque todavía sí nos quedamos cortos frente a otras latitudes y frente al desarrollo de la normatividad. Vale, Germán, muchas gracias. Y como ya la idea es ir cerrando, esperen por aquí, ir cerrando muy cortico, ¿qué le tenemos que decir a nuestros 60, 70, ahorita 60 personas conectadas? Carlos Mario, o sea, de cierre, ¿cuál es la invitación concreta? Y estamos hablando de la evolución normativa en accesibilidad en Medellín. Una frasecita de cierre. No, desde acá, desde el equipo de discapacidad, plena voluntad y disponibilidad y disposición para orientar a personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, para que nos consulten y nosotros podamos desde la experticia jurídica dar esas orientaciones que día a día cada quien requiere para acceder al sistema de salud, para acceder al sistema pensional, para que se cumplan estándares de accesibilidad, para acceder a la educación inclusiva. Entonces, desde acá, desde el equipo, contamos con un área jurídica muy fuerte que está disponible para que desde la ciudadanía se haga uso de este recurso público y que se nos consulte, y nosotros con la mayor disponibilidad estamos ahí prestos para orientar y acompañar desde lo jurídico y desde las herramientas que hoy tenemos para ese ejercicio efectivo real de derechos como lo plantea la ley 1618-2013. Ok, Carlos Mario, muchísimas gracias, Germán, Negritos. Bueno, yo digo que uno es que hay que celebrar que incluso por primera vez en la historia, y estoy hablando de la historia de hace 20, 30 años, en el equipo de discapacidad y en cabeza del director, pues ha vivido la discapacidad, ¿cierto? Y en ocasiones nos toca estar cercano a ella para entender. Y entonces el tener ese equipo tan cerca, pues puede que haga que las cosas también tomen un impulso distinto, ¿cierto? Porque no estamos hablando desde afuera, sino que hay personas ya que conocen, que la han vivido y que la viven en cualquier parte y entienden que esto lo tenemos que mejorar y es ahora. Y a las 60, 70 personas que hay conectadas, que cada uno sea un guardián de la accesibilidad. Hay personas que uno ve en Facebook, hablemos de Felipe Betancourt, por ejemplo, que es un líder reconocido y cada que él ve algo que no está bien, lo publica o escribe o algo dice. Y tenemos que ser todos con un ojo, con el bastón, con dos ojos, con un amigo, con el que sea, los que nos volvamos unos guardianes de la accesibilidad pues en las 21 comunas de Medellín, para que realmente generemos algún día esa conciencia que tenemos. Por ahí una candidata decía estos días, hasta hay que parir la dignidad. Nosotros tenemos que seguir pariendo la accesibilidad de Medellín. Súper chévere, guardianes de la accesibilidad. Bueno, para cerrar entonces, el director Alter, si te anclo por aquí ya. Sí, señor. Igual ha sido siempre, es un conversar, permite aprender. Ahorita Germán decía algo supremamente importante y que debía ser parte de las reflexiones del cierre, y agradeciendo la participación de todos, y aquí hay unos compañeros con los que nos conocemos hace muchos años, pero yo pienso que ha sido parte de los aprendizajes nosotros hablar de discapacidad, vivir la discapacidad y entender que no la construimos solos, porque más que discapacidad hay que empezar a pensar en accesibilidad y vida independiente y propiciar esas cosas. Y que nunca, yo pensaría que es también el ánimo de los que estamos acá, que nunca el conocimiento está terminado. Con las experiencias que hemos tenido, con todo lo que hemos vivido, y hoy estar aquí en la administración municipal, en el barrio de Medellín Futuro, aún así no he hecho otra cosa que desaprender y volver a aprender. Entonces yo pienso que
La reflexión de este ejercicio está intencionado, de estos 3 conversatorios por ahora, está intencionado a esto mismo, que eso de vida independiente, que eso de movimiento de vida independiente está en movimiento constante. Nosotros estamos en movimiento constante con las activaciones que hace la sociedad civil, con los esfuerzos y los análisis que se hacen por la norma. Y algo, esa como una de las primeras conclusiones. Y la otra es que definitivamente la norma, porque ese es el tema de hoy, el avance normativo, es que la norma, si bien dibuja o busca dibujar una necesidad o resolver un problema de una población, a la final la mejor foto es cuando uno le pregunta a la persona con discapacidad y no meramente confiarse en la norma, hacer ese acompañamiento constante. Y la tercera conclusión es que definitivamente nos toca seguir hablando, porque aquí hay compañeros con los que estamos aprendiendo todo el tiempo, y por ejemplo ahorita hablábamos de la ley estatutaria 1618, o sea, y eso implica todo un conversatorio larguísimo, pero entonces como que empecemos a ver otros temas y empecemos a abordarlos y a ponerlos en esas conversaciones de ciudad, porque nosotros, las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, pero que les interesa que esta ciudad sea para todos, necesitamos ir aprendiendo e ir reflexionando y seguir y nunca dejar de hacerlo. Entonces, agradecerles inmensamente a nuestros 2 invitados, a Carlos Jaramillo, a Germán Chavarría, también a los demás. Es una cosa maravillosa, porque aquí yo viendo quiénes estamos participando, esto es movimiento de vida independiente y activo. Entonces, agradecerle, para allá vamos, no desfallezcamos, siempre hay algo para mejorar, pero no paremos y no perdamos la fe de que lo podemos lograr juntos. Un abrazo. Entonces, muchísimas gracias. Almorzar todos, todas. 30 de marzo, políticas públicas y accesibilidad nacionales y locales. Va a estar muy interesante. Margarita Correa y Magda Susana nos estarán acompañando como nuestras invitadas. Un abrazo para todos, todas. Chao.